Bienvenidos al curso ElectroKit de virtualedu.es de Ignacio Canela y vamos a hablar hoy de transistor BJT y diodos. Haremos un pequeño resumen que está aquí en azul aquí arriba. Un diodo, recordamos que tiene este símbolo, la flecha y el palo al negativo. El cátodo es el negativo y el ánodo se llama positivo. Lo podemos escribir aquí los nombres. Esto sería el cátodo negativo y el ánodo positivo. Este es el símbolo y aquí serían los dos cristales semiconductores, zona positiva, dopado el cristal positivamente y este negativamente. Sabemos que para que esto conduzca hay que polarizarlo directamente. Directamente es positivo con positivo y negativo con negativo. Si esto está así polarizado, aquí tenemos la pila así de positivo, habrá una corriente en este sentido. Mientras que si es al revés, si aquí pongo el polo negativo y aquí pongo el polo positivo, está en lugar de la corriente de ir de más a menos, en sentido tradicional, que iría aquí y allí, pues aquí no pasa corriente. Esto sabemos que es cómo funciona un diodo. Y en un transistor, en cambio, es como un tríodo, podríamos decir que tiene tres. Tiene dos PN y el transistor este, si es NPN, que es el caso de aquí, NPN no penetra, podría ser PNP. Si es NPN y está si colector, base y emisor, sabemos que hay para polarizarlo, uno, base y emisor directamente. Esta es la base y este es el emisor. El positivo con positivo y el negativo con negativo. Vale, esto está polarizado directamente. Vamos a ponerlo aquí. Se polariza base-emisor directamente, cuando es en emisor común, que es este caso. Y el otro que queda, que es el colector-emisor, se polariza inversamente. Aquí tenemos la base y el emisor y aquí el colector. El colector y el emisor, o sea, esto iría así. Esto tiene que estar polarizado base y emisor directamente y colector-emisor. Por eso se llama emisor común, porque el emisor es común al colector y el emisor es común a la base. Tiene que ir inversamente. El emisor sigue siendo negativo porque ya está polarizado de antes y el colector entonces es el positivo. Ponemos 2 más porque es más positivo que la base. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sabemos que la intensidad va de más a menos. Hay una intensidad de base, entra por la base y pasa al emisor, intensidad de base, que es pequeñita, y esto hace que de colector a emisor haya una gran corriente, dibujamos aquí una flecha gorda, intensidad de colector, que va para adentro. Bien, entonces con esto vamos a este circuito que es el que tenemos aquí, una pila de, vamos a poner 3,5 voltios, que hemos puesto en el ejercicio, una resistencia de 470 ohmios y pero bien que pongamos, cuando ponemos un LED tengamos siempre una resistencia antes para evitar fundirlo. Esto es el LED que salen las flechas que ilumina y el transistor. Pero vemos que el transistor lo vamos a conectar solo de las 3 patas que tiene, colector, base y emisor, conectaremos 2. Aquí base, emisor. Primer caso, conectamos la base y el emisor. En el segundo, el colector y la base, o sea, el colector y la base. Colector y la base. Colector y la base. Y el otro, el emisor está suelto y aquí el colector está suelto. Tercer caso, vamos a conectar la base y el colector. Esto es la base, conectaremos aquí, el colector estaba cortado, conectaremos el colector y el emisor es el que cortaremos. Y la cuarta posibilidad, conectaremos el colector con el emisor. Si esto lo giráramos, conecto el colector aquí y entonces dejaríamos la base cortada así. Y veremos que realmente cuando un transistor que tiene 3 patas solo conecto 2, actúa como un diodo. Y según cómo conecte el diodo, funcionará o no funcionará. Lo haremos en la teoría y luego probaremos en el ISIS que funciona realmente. Tenemos 3 voltios y medio, 470, aquí un diodo LED que emite y ¿qué pasa si yo cierro el circuito? Pues en el momento que hacemos aquí color verde, si yo cierro el circuito, pasará aquí la corriente, este LED está colocado correctamente, esto es polo positivo, aquí polo positivo, esto está abierto, por lo tanto la corriente vendrá por aquí, base, emisor y al polo negativo de la pila. Vamos a ver los voltajes en naranja, menos, menos. O sea, el emisor, entonces aquí tenemos conectado la base y el emisor, tenemos conectado la base y el emisor. La base va conectada al polo positivo, por lo tanto aquí habrá un voltaje positivo, positivo, positivo. Y el emisor va al polo negativo o cero, en este caso sería 0 voltios, que es más negativo. Por tanto, tenemos conectados la base y el emisor
Y es lo que sucede aquí. Base y emisor, hemos dicho que se producirá una corriente de base, intensidad de base. Y funcionará como un diodo normal, PN. Aquí PN, pues es esto de aquí. Entra por el P y sale por el N. Y vamos a ver, entonces, este primer caso, si realmente sucede esto. Tenemos aquí este primer caso, el interruptor, la resistencia de 470 ohmios, el LED, un voltímetro para ver la caída de voltaje en el LED. Y aquí tenemos dos posibilidades. El circuito que va por aquí, esto es la base y este es el emisor, lo que vamos a conectar. Y en paralelo hemos puesto un diodo. Cuando estamos conectados estos, veremos la diferencia entre esto y un diodo. Aquí tenemos la intensidad, o sea, la intensidad que pasa por el circuito. Hemos puesto un LED para que se vea por la luz, se ilumine. Aquí hemos puesto un voltímetro y aquí otro voltímetro. Vamos a ponerlos en el ISIS. Aquí hemos señalado, tenemos dos voltímetros. Uno aquí, un voltímetro que mide la caída de voltaje en el LED. Podríamos poner otro voltímetro aquí para medir la caída de voltaje en la resistencia. Y hemos puesto aquí un voltímetro entre este punto y este punto. Un voltímetro para medir, este sería el voltaje VE propiamente. O el voltaje que hay en este punto ya pase por el diodo o ya pase por aquí. Este voltaje de aquí. La suma de los tres voltajes tiene que ser 3,5. Voltaje total, 3,5, tiene que ser igual a el voltaje en la resistencia más el voltaje en el LED más el voltaje en el transistor. Vamos entonces al circuito y lo conectamos. Conectamos y esto está abierto. Conectamos esto aquí y nos da 0 miliamperios. No hay corriente, de hecho tampoco hay ninguna flecha. La corriente pues, por lo positivo aquí hemos puesto 3,5, viene por aquí, aquí está cortado, no pasa nada. Vamos a probar primero qué pasa si conectamos el transistor por la base emisor, tal como está aquí. Vemos que esto ha cambiado de color, si nos fijamos cuando abro o cierro esto cambia de color, quizá no mucho. Y aquí pasan una intensidad de 1 miliamperio. Este 1 miliamperio, ¿qué pasa por aquí? Los voltajes, aquí no tenemos un voltímetro, pero este es 3,5, este es 0,8 y este es casi 2,2. 0,8 y 2,2 da 3 voltios. Por lo tanto, aquí podríamos poner un voltímetro y caen 0,5 voltios. Vamos a hacerlo. Si cogemos ahora un voltímetro, ese voltímetro, lo ponemos aquí y conectamos el polo positivo antes. Vaya, no nos va a dejar porque falta espacio. Entonces vamos a tener que mover esto un poco. Entonces a ver si ahora nos deja conectar. Hay que dejar siempre un espacio para que funcione. Y aquí lo mismo, pero lo conectaremos aquí porque aquí ya no cabe más. Y volvemos a conectar. 0 voltios. Cierro el circuito. Bien, y efectivamente 0,5 voltios aquí. 2 aquí, 0,5, 2,5, 2,20, 2,70 y 0,80 da 3,5. Aquí cae un voltaje, entonces aquí cae un voltaje de 0,80 voltios. Estamos conectando, esto es como si fuera un diodo. La pata del colector está abierta y aquí está la base que es NPN, P y N como un diodo. Y la caída en un diodo es unos 0,7 voltios. Aquí nos sale 0,8. ¿Qué pasa si abro el circuito? Entonces se corta porque ya no pasa. Y ahora pongo un diodo. En lugar del transistor pongo un diodo. Y vemos que da 0,66. Esta va 0,8, 0,7, 0,8, un diodo. Depende del tipo de diodo, depende del tipo de transistor, el voltaje será más o menos. Por tanto, tenemos, y lo podemos poner ya aquí, a ver los voltajes que teníamos cuando funcionaba el transistor. Esto lo levanto y esto lo cierro. Era 0,5, 2,2 y 0,8. Más o menos 2,05, 2,2 y 0,8. 0,5, aquí teníamos los voltajes, lo pondremos en naranja. Aquí tengo 0,5 voltios, este es 2,2. Normalmente un diodo LED son siempre 2,2 y este es 0,8. La suma de los tres da 3,5 y esto efectivamente conduce corriente. Vamos a dibujarlo aquí. Aquí aparece una corriente, en este caso era, me parece, de 1 miliamperio, lo que pasaba, más o menos, y aquí indicará 1 miliamperio.
Vamos entonces a hacer un cambio. ¿Qué le sucede a este circuito? Está parado ya. Si en lugar de 3,5 le pongo más voltaje. Vamos a ponerle 5 voltios. Al poner más voltios, y esto lo conectamos, esto sigue abierto, no pasa nada, y cuando cierro el circuito aquí, vemos sobre todo lo que ha cambiado es que al haber más intensidad, ahora hay 3 miliamperios, antes había uno, el LED, si nos fijamos, desconecto y conecto, fijémonos aquí en el LED, como el LED sí que cambia de color, es un LED amarillo y se ve que claramente ahora pasa más corriente, 2,2 y 3 miliamperios. Hay de voltaje en el LED, antes era 2,2 y ahora sí 2,2. Aquí antes que era 0,8, en cambio ahora baja más, 1. Hay más que hay voltaje y aquí 1,75 en la resistencia. Aquí de voltaje en la resistencia, lógicamente, será 3,73 intensidad por resistencia, 460 ohmios, y nos da 1,75 voltios. Esto es miliamperios. Bien, si aquí ahora lo levanto y bajo esto, aquí en cambio es por el diodo, siempre digamos en la caída de voltaje es más constante, es 0,7. Volvemos entonces, vamos ahora al segundo caso. El segundo caso que tenemos, lo hacemos primero en la... El segundo caso dice conectamos el colector base, o sea, cambio esto y pondremos el colector aquí y la base aquí. Pero vamos a ver qué sucede. Colector base. Entonces, si tengo el colector base, el colector ahora, ¿cuál va? El colector está aquí, irá al polo positivo, o sea, el colector lo estoy polarizando positivamente. Y la base, en cambio, si la tengo así, la base va aquí, va a ir al polo negativo. Y la base va a ir al polo negativo. Por lo tanto, tengo aquí un diodo NP, colector base, solo este trozo, y está polarizado el más con el menos y el más con el menos y el menos con el más. O sea, está polarizado inversamente, al revés. Por lo tanto, no debería haber corriente. La corriente no debería haber. Vamos al circuito y vemos qué sucede. Vamos al segundo caso. Y aquí tenemos ahora, abrimos esto, el colector. El emisor es el de la flecha, el otro es el colector, va al polo positivo y la base va al polo negativo. Entonces esto estará en menos y esto estará en más. Enchufamos, conectamos y bajo aquí el circuito, ahora mismo todo el voltaje 3,5 está entre los extremos estos del interruptor que está abierto. Bajamos aquí y nos da que aquí no hay nada que haya de voltaje, el LED no funciona. Aquí si pusiéramos el voltímetro veremos que tampoco hay que voltaje, que la intensidad es cero y tampoco hay flechas. O sea, no pasa corriente, o sea que efectivamente aquí, aunque yo abra esto o lo cierra, esto no conduce porque hemos polarizado inversamente el diodo. Es como, ahora subo esto de aquí, ¿qué pongo? Si pongo el diodo sí que me conduce y me pierde 0,7 voltios aquí y aquí 2,2 y me sale un 1,4 miliamperios. Aquí está el diodo, pero como si fuera inverso. Vamos a hacerlo, entonces ahora un cambio, que es paro esto, ya esto al revés equivale, desconectamos esto y aquí vamos a hacer es girar el diodo, pero vamos a cambiar los cables. Y ahora conectamos el diodo a la inversa. Entonces, ¿qué pasa si conectamos el diodo a la inversa? Si conectamos el diodo, volvemos a enchufar, vemos que no pasa corriente, cierro esto, está polarizado inversamente este trozo de diodo del transistor, no pasa corriente, y esto, como también está polarizado inversamente, o sea, esto equivale a un diodo en posición inversa y por eso no pasa corriente. Bien, vamos al tercer caso. Ahora tenemos la base y el colector, o sea, aquí está la base y en lugar de conectar al emisor, ahora conectaremos al colector. Entonces el emisor es el que está cortado y no pasa. Vamos a ver, la base sigue estando conectada al polo positivo, por lo tanto, podemos decir que aquí habrá en la base una polarización positiva. Y ahora es el colector el que va al polo, el colector es el que va al polo negativo de la pila, por lo tanto, el colector estará polarizado respecto a la base negativamente. Este es positivo y este es negativo, lo mismo aquí, positivo a negativo va y positivo a negativo. Están dopados distintos el colector del emisor, pero bueno, mientras haya suficientemente voltaje, en principio, esto será un diodo, esto es como si el emisor no existe, un diodo, una pequeña corriente de base, pero esta vez en lugar de ir hacia el emisor, que es lo normal, ahora la estamos yendo
ir hacia el colector. Vamos a ver qué sucede y si la teoría... Tenemos el circuito este y este es el circuito. Ahora aquí efectivamente tenemos que conectar la base con el polo positivo y el colector directamente va al polo negativo. Abrimos el diodo y conectamos esto de aquí. 3,5 voltios, esto está abierto, no pasa nada. Cierro el circuito y sigue sin pasar nada porque todavía no hay corriente porque está el circuito abierto. Por aquí no pasa corriente y por aquí tampoco. Cierro el transistor base colector y efectivamente nos funciona la corriente, vemos la flecha, 1 miliamperios y la caída de voltaje será 0,7, 0,8, 0,8 voltios. O sea que más o menos vemos que da lo mismo base emisor que base colector. Aquí tenemos 2,18 voltios y esto que está así muy débil. Vamos a poner otra vez en lugar de 3,5 voltios, 5 voltios, que se ve mejor el color del LED. Es ahora el LED, si yo lo abro esto, está claro, mientras que si cierro aquí, se ve el LED que funciona y luego también hay mayor caída de voltaje porque aquí hay 2,20, aquí cae en 1,13, la diferencia caerá aquí. Elevamos esto y ¿qué pasa si ponemos un diodo? El diodo siempre, la caída de voltaje es 0,7, vemos que no es exactamente un diodo a un transistor. Cuando el voltaje era bajo, 3,5, caía lo mismo, 0,7, pero cuando es alto, aquí cae más voltaje. Pero se comporta en el fondo como si fuera un diodo. Y da parecido, en este caso, al caer menos voltaje aquí es porque pasa más intensidad, el LED también se ilumina más. Vemos el LED, si cortamos, el LED cuando bajo esto funciona. Pues entonces vemos que efectivamente funciona. Y vamos al último caso, tenemos en el colector emisor, o sea, la idea es aquí conectar el colector por la izquierda y el emisor por la derecha. Colector, por lo tanto, si está el colector aquí, irá al polo positivo. Tenemos que el colector aquí, vamos a poner en naranja, esto estará en el polo positivo y ahora es el emisor el que va al negativo y la base es la que está colgada asignada. Colector positivo, el emisor negativo y la base nada. Vemos aquí que aquí también tenemos un problema. Está polarizado, pero la base no tiene corriente. ¿Cuál es la función de la base del transistor? Precisamente, o yo le pongo aquí carga positiva, aquí pongo 2, o el transistor no funciona. Por lo tanto, como la base está sin polarizar, sin carga positiva, cuando es NPN, negativa, si fuera PNP, significa que en principio aquí no debería haber corriente, que es la definición del transistor. Si no hay polarizada la carga positiva, el transistor no funciona. Bueno, esto ya no es un diodo, aquí era un diodo, porque utilizábamos estos dos. Era un diodo. Esto de aquí era un diodo, porque utilizábamos estos dos unidos. Aquí también era un diodo, utilizamos todos unidos, mientras que aquí un diodo porque son dos cristales, el mismo, pero separados por esto. Entonces nos vamos al circuito y el circuito este es el que tenemos con, a ver, libro esto, los 5 voltios hemos puesto ahora aquí y ahora tenemos el colector que va al positivo y el emisor que va al negativo. Entonces, ¿qué pasa? Este es negativo, el negativo está bien polarizado, pero este es negativo, positivo está mal polarizado y además, sobre todo, no llega corriente a la base. Entonces, ahora conectamos esto, no pasa corriente, cierro aquí, sigue sin pasar corriente, 0 miliamperios porque está abierto, cierro aquí y vemos que no pasa corriente. Estamos polarizando un transistor sin polarizar la base. Están bien polarizados los extremos, porque el emisor tiene que ser negativo y el colector muy positivo, pero tiene que tener algo de... Bueno, cierro esto, conecto el diodo que está en paralelo y efectivamente con el diodo sí que conduce, pierdo 0,7 voltios en el diodo, caída de voltaje, 2,2 en el LED que se enciende, vemos aquí que el color del LED se enciende y aquí 2,2 y 7, esto es casi 3 voltios, hasta 5, los 2,5 lo perderá aquí. Podemos calcular la caída de voltaje aquí, intensidad 4,5 miliamperios por 470 y nos tiene que dar esta caída de voltaje. Entonces tenemos que realmente
Entonces, ¿qué sucedería aquí ahora si ahora realmente al polo positivo le ponemos, lo conectamos, no sé si nos dejará pasar por algún lado, le colocamos una carga. Ahora ya el polo positivo está polarizado positivamente con esta carga. Vamos, sí llega a funcionar porque el problema es que el colector debería estar a una, no debería, si ahora cierro esto, aquí, bueno, aquí tenemos, está pasando por el diodo, y entonces ahora aquí nos pasa la corriente, ¿pero por qué? Porque he conectado la base positiva con el emisor negativo. Entonces es el primer caso que tenemos. Y entonces llega aquí y vuelve. Y si aquí bajáramos esto, entonces ya conduce a través de aquí, porque la base ya está polarizada positivamente. Bueno, y aquí simplemente volvemos al caso aquí, que si volvemos a poner aquí el diodo, tenemos. Pues entonces ya hemos comprobado, tal como tenemos aquí en el cuaderno, que efectivamente aquí no conduce si no está polarizada la base y que los otros conducen siempre y cuando están polarizados directamente. Este aquí, si está polarizado inversamente, no conduce.